aparte de las definiciones que ya hemos visto anteriormente. Me dice que un muro portante debe tener una sección transversal preferentemente simétrica. ¿A qué se refiere con esto? De que mi muro, por ejemplo este muro, no debe tener cambios de espesor en toda su longitud. Y con esa condición es que hemos también estructurado nosotros nuestro edificio. Los muros no tienen cambios de espesores ni en planta ni tampoco en toda la altura de la que se va a construir. Continuidad vertical hasta la cimentación. Esto también coincide con las indicaciones que se les dio en la primera sesión. Seguido me dice que una longitud mayor o igual a 1,20 para ser considerados como contribuyentes a las resistencias a las fuerzas horizontales. Entonces, para considerar un muro portante o un muro bajo o un muro que yo pueda diseñar con todas las indicaciones de la E070 que sea de albañilería, ese muro debe tener una longitud mínima de 1,20. Bajo esta condición es que también se realizó la estructuración del edificio. Por ejemplo, aquí en este plano yo tengo muros que tienen, por ejemplo, 1,20, esa distancia mínima, y se ajustó el plano de albañilería, o perdón, el plano de arquitectura que se tenía a estas distancias mínimas de 1,20. En esta parte, en esta zona, por ejemplo, yo tengo pequeño muro, nada más es hasta aquí, pero tiene una distancia pequeña, creo que es de 75 centímetros, cosa que ustedes pueden revisar el plano de arquitectura, cosa que al tener esta distancia de 75 centímetros es una distancia muy pequeña, por lo tanto no, no cumpliría con la condición de ser un muro portante, ya que a partir de la distancia de 1,20 ya el muro se empieza a comportar de manera rígida como un muro en sí, de manera para cargas laterales a su plano, paralelas a su plano. Me dice también que los muros portantes deben tener longitudes preferentemente uniformes en cada dirección. Esto se refiere a las longitudes que deben tener todos los muros, pero en este caso, como estamos viendo, tenemos longitudes diferentes de los muros portantes. Por ejemplo, aquí tengo un gran muro largo, aquí tengo otro muro pequeño, aquí tengo otro muro pequeño, que de alguna manera todos estos muros tienen longitudes equitativamente, se podría decir, iguales, para garantizar eh, un centro de rigideces que esté, digamos, más o menos por acá. Eso vamos a, cuando ya hagamos la aplicación del con ETABS, ahí vamos a ver ya más claramente, se va a poder entender todo esto que estamos viendo aquí de manera teórica. Primero estamos haciendo la teoría y luego vamos a hacer todo lo que es práctica. Juntas de control para evitar movimientos relativos debido a contracciones, dilataciones y asentamientos diferenciales. Aquí la norma me restringe medidas máximas que yo debo tener en mi construcción para evitar que yo tenga, digamos, comportamientos como este, de que en el centro yo tenga desplazamientos mínimos, pero en los bordes yo tenga este tipo de desplazamientos máximos. A eso se refiere. Y me da eh, lugares en donde yo debo conseguir esas juntas de control. Por ejemplo, me habla en cambios de espesor en la longitud del muro para el caso de albañilería armada. En este caso no estamos estudiando albañilería armada, sino confinada, en donde haya juntas de control en la cimentación, en las losas y en los techos. Esta segunda disposición está ligada a esta parte.
la parte F. Voy a seguir leyendo. Me dice, en alféizares de ventanas o cambios de sección apreciable en un mismo piso. Entonces, para el caso de los alféizares, ya creo que se sobreentiende que debemos separar, debido a que el muro que va en toda su longitud, perdón, en toda la altura de un piso a otro, va a tener una rigidez totalmente distinta a este pedacito de muro. Entonces, como yo voy a tener entonces cambios bruscos de rigidez de un elemento a otro, es que para evitarme fallas del elemento, justamente aquí en estas uniones, es que lo mejor es separar cada componente de la manera como tenemos, por ejemplo, aquí para el caso de este alféizar para ventana. El ítem F me dice la distancia máxima entre juntas de control es de 8 metros en el caso de muros con unidades de concreto y de 25 metros en el caso de muros con unidades de arcilla. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, en esta construcción, supongamos de que, bueno, aquí tengo por ejemplo una distancia de 13 metros. Vamos a suponer de que toda esta distancia es de 25 metros, pero mi construcción sigue, mi construcción continúa. Entonces, hasta estos 25 metros yo debo tener una losa o un sistema, y luego de esos 25 metros yo debo tener otro sistema. O sea que la construcción y el diseño para estos dos, prácticamente ya serían dos bloques, para estos dos bloques debe hacerse por separado. A eso se refiere con las juntas de control. Y bueno, y últimamente me dice arriestre según especifica el artículo número 18. Esto sí se los dejo como lectura para que vean que es exactamente lo mismo que hemos ido leyendo en la primera sesión. Entonces, de esta manera hemos visto todo lo correspondiente a la estructuración y su aplicación de esta teoría. La vamos a ver en la sesión número 04, en el primer taller. Por último, vamos a ver la densidad de muros. Esto se encuentra aquí en la estructuración en planta, que precisamente aquí me habla sobre qué muros debo reforzar, y en este caso vamos a entender como muros a reforzar los muros que van a llevar este tipo de refuerzo, ya sea este o sea este otro, con refuerzo longitudinal o de manera endentada. En las zonas sísmicas 2 y 3, que para nosotros ya sería la 3 y 4, se reforzará cualquier muro portante que lleve el 10% o más de la fuerza sísmica. Vamos a ver cómo obtener este porcentaje. Y a los muros perimetrales de cierre. Entonces, en este caso, por ejemplo, para esta construcción, todos los muros perimetrales de cierre van a llevar ese refuerzo horizontal. Refuerzo horizontal basado en barras o en construcciones de conectividad endentada. Y bueno, en la zona sísmica prácticamente 1 y 2 se reforzará como mínimo los muros perimetrales de cierre. Entonces, esto también lo vamos a ver al momento que hagamos el diseño. Densidad mínima de muros. Aquí sí vemos ya esta parte. Nosotros debemos tratar de lograr en lo posible de que la sumatoria de las áreas
de los muros, la sumatoria de las áreas eh, para cortante de los muros entre el área de la planta sean mayores a esta relación. Aquí, por ejemplo, en este plano tenemos ya todo listo para empezar a, a trabajar. Y eso lo tenemos en el Excel que se les ha entregado. A ver, un momento, lo busco. Detalles del refuerzo. A ver, un momento. Análisis y diseño de muros. Eso lo tengo aquí. Por ejemplo, aquí en densidad de muros. Aquí sí vamos a ver la aplicación de esto. Por ejemplo, entonces yo tengo para este modelo que yo tengo aquí dibujado, yo tengo aquí también los muros enumerados tanto en la dirección X como en la dirección Y. Mi dirección X va a ser esta y la dirección Y va a ser en este sentido, de la misma manera como lo tenemos aquí en AutoCAD. Y por ejemplo, tengo todos mis números enumerados, cuya longitud mínima debe ser de 1,20, con esa consideración, en la cual vemos que tenemos que nuestro terreno, en este caso este terreno es un poco irregular, o sea que no es rectangular del todo, sino que tiene pequeñas inclinaciones, como por ejemplo el muro 1X tiene una inclinación de aproximadamente un grado sexagesimal, y como tiene esta inclinación, yo debo al momento de ingresar la medida, bueno, voy a borrar esto, voy a eliminar, yo al ingresar esta longitud debo hacerlo, como mi análisis va a ser en la dirección X, en esta dirección, y la dirección X es horizontal al 100%, entonces este muro que tiene esa inclinación debo descomponerlo en sus componentes en la dirección X y Y. Entonces, para mi muro 1X que tiene esa inclinación, su longitud en X es esta que yo tengo aquí ya acotada, que es de 9.498. Ese valor es el que yo tengo aquí. En el caso del muro 2X, tiene una longitud total de 1,50. Ese valor también se colocó aquí. Para el muro 3X, a ver, para el muro 3X, la distancia del muro 3X se mide de extremo a extremo. Esto es debido a que cuando nosotros analicemos, el muro no va a trabajar de manera separada respecto a este muro que está transversalmente, sino que va a trabajar conjuntamente esta, hasta esta parte. Es por eso que no se elimina esa parte y se considera como longitud del muro toda esa extensión. Y es por eso que tiene una distancia aquí en este caso de 1.55. Ese valor se colocó aquí. El muro 4X es este muro. Va a participar en el análisis toda esta longitud de 1.75. Ustedes pueden ver el plano de arquitectura para que lo contrasten con lo que tenemos aquí. El muro 5X, bajo la misma condición que se les acaba de explicar, 240. El muro 6X tiene una longitud de 1.50, pues aquí lo tenemos. El muro 7X
una distancia de 430. Y por último el muro 8X, que es un muro que está inclinado. Y como les acabo de indicar, debemos descomponerlo en las direcciones principales de análisis. Entonces en este caso yo tengo una distancia horizontal de 245. Y ese valor es el que se ha colocado aquí. Exactamente es el mismo procedimiento para los muros en la dirección Y. El muro 1Y tiene la distancia total de 14 metros. Ese valor está tipeado aquí. El muro 2Y tiene una longitud de 1,20. El muro 3Y tiene una distancia de 1,80. El muro 4Y tiene una longitud de 2,95. 4Y, aquí lo tenemos, 2,95 nuevamente de extremo a extremo. Muro 5Y, 1,80. Aquí está, 1,80. Muro 6Y, 1,85. Aquí lo tenemos. Muro 7Y, 1,55. Como vemos, de extremo a extremo, ya que lo que va a participar es todo. 1,55. Muro 8Y, 4,55. Aquí tenemos otro muro inclinado, lo descomponemos en su componente en Y, 4,55, 4 y 4,55, 4. El muro 9Y también está inclinado, tiene una inclinación de 92 grados, 6,645. Y el muro 10Y con una distancia de 2,95. Así como vemos entonces aquí. En este caso, por ejemplo, para este muro, nosotros hemos descompuesto este muro en su componente en Y, pero también pudimos haberlo descompuesto en su componente en X. Pero resulta que si yo mido esta distancia en X, tiene una distancia menor a 1,20, por lo tanto no se considera participativo para el análisis. Por ejemplo, de manera rápida voy a medir, digamos, desde aquí hasta este lado. Tengo una distancia de 98 centímetros, por lo tanto es menor a 1,20, por lo tanto no puede ser considerado para el análisis. Entonces, en caso de que tengamos muros inclinados y tengan esa distancia en ambas componentes mayores a 1,20, entonces deberíamos incluirlo también en el análisis de acuerdo con la dirección principal que nosotros estemos considerando. Así es como nosotros debemos realizar para el caso de los muros inclinados. Aquí, por ejemplo, vemos sus espesores, los espesores de los muros. Bueno, en este caso ya tenemos que esta construcción ya está configurada de tal manera que me cumpla la densidad de muros. Por ejemplo, inicialmente se supuso de que todos los muros van a tener aparejo de soga. Entonces, yo tendría de que todos mis muros van a tener aparejo de soga de esta manera. Y entonces lo que hago, de acuerdo con la expresión, yo necesito el producto de la longitud por el espesor. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Para luego tener la sumatoria. Y luego, de acuerdo con las condiciones que se les da aquí en este archivo, en la parte de comentarios iniciales, en la parte de descripción del proyecto, yo tengo todos estos parámetros. Mi factor de zona va a ser 0,35 porque estoy en una zona Z3. El uso es de una vivienda. Ustedes ya habrán podido ver en el plano de arquitectura, es una vivienda. El factor de uso es de 1. Eso lo vamos a ver más a detalle a partir de la siguiente sesión, me parece. Veamos.
Claro, a partir de la siguiente sesión la vamos a ir viendo ya más a detalle. El factor de suelo es un suelo tipo S2, tiene un factor de 1.15, y el área en planta yo la puedo determinar de manera sencilla. El área en planta sería toda esta área. Toda esta sería el área en planta. Tengo un valor de 125.786, y bueno, aquí se ha colocado 127 porque se ha incluido también este voladizo. Esta área que estamos viendo aquí, bueno, aquí yo tengo el valor de 115. Es una manera en cómo yo determiné el área total de la construcción, pero lo podríamos hacer de manera directa, así como lo tenemos aquí, como se les acaba de indicar hace un momento. Entonces tendríamos un valor total de 127.3 metros cuadrados. En caso de que tengan problemas, se les va de calcular este valor, se les va a indicar en cómo se realizó, pero por el momento vamos a eh, trabajar con este valor que ya tenemos fijo. Entonces conozco el área, conozco todos los parámetros y puedo determinar mi densidad de muros. Por ejemplo, aquí para la dirección X tengo la sumatoria, tengo el producto de todos los parámetros y el número de pisos. El número de pisos es de 4. Entonces puedo conocer el cociente de la sumatoria de las áreas de corte entre el área de la planta, y conozco también este cociente. Entonces, de acuerdo con lo que me dice la norma, la sumatoria de las áreas deben ser mayores a lo que tengo aquí, y veo entonces que 0.025 es menor a 0.028. Este valor debe ser mayor que mayor o igual al menos, y como vemos no estamos cumpliendo con esta disposición. Por lo tanto, como no estamos cumpliendo, aquí la misma norma también me dice qué debo hacer cuando no cumplo con esta expresión. Me dice que de no cumplirse la expresión 19.2b, que es esta, podrá cambiarse el espesor de algunos de los muros o agregarse placas de concreto armado, en cuyo caso, para hacer el uso de la fórmula, deberá amplificarse el espesor real de la placa por la relación. Bueno, parece que aquí falta algo del texto. Bueno, aquí es una relación n, donde a ver, aquí cuando me habla de la relación se refiere a una relación de el módulo de elasticidad del concreto respecto del módulo de elasticidad de la albañilería o del muro, donde E sub c son los módulos de elasticidad del concreto y E sub m son los módulos de elasticidad de la albañilería respectivamente. Entonces, lo primero que debemos probar entonces es tratar de cumplir que esto sea mayor a esto, incrementando el espesor de los muros. Entonces, para un aparejo de soga tendríamos un espesor efectivo de 13 centímetros y
para un aparejo de cabeza tendríamos nosotros un espesor de 23 centímetros. Entonces yo elegí anchar estos muros debido a lo siguiente. Voy a colocar 0.23 y 0.23 y con esto ya estaría cumpliendo. 0.23 o perdón 0.13. De hecho, con solamente anchar el muro 7x, no solamente necesitaría anchar el muro 7x, ya estaría cumpliendo con que este valor es mayor o igual a este otro. Pero debido a la configuración que tenemos, el muro 7x es este, 7x y 8x es este. Debido a que como tenemos que la mayor cantidad de los muros se encuentran aquí y todos estos tienen una rigidez, van a hacer que la rigidez se tenga tendencia a ubicarse por aquí, debido a que por acá tenemos una zona libre de que no tenemos muros. Entonces yo opté por anchar este muro y este muro para incrementar un poco la rigidez en esta parte y hacer de que el centro de rigidez se encuentre por aquí, se trata de inclinar un poco hacia arriba. Bajo este criterio y también tratando de evitar las irregularidades de las que ya nos hablaba la norma anteriormente, para evitar el efecto de torsión, es que yo opté por anchar este muro y este muro para jalar un poco el centro de rigideces de lo que se inclinaría a este lado hacia arriba, un poco jalarlo hacia abajo. Entonces ese es el objetivo con el que se hizo ese anchamiento. Pude haber anchado digamos este muro o este muro, pero bajo el criterio ya explicado es que se optó por anchar estos muros al espesor de 0.23. Entonces con eso ya cumpliríamos esta disposición de 0.28, 0.028 mayor a 0.029 mayor a 0.028. Y lo mismo también ocurre para esta otra dirección. En este caso todos los muros son en aparejo de soga. Tengo que 0.039 es mayor a 0.028. Aquí sí estoy cumpliendo con esta disposición. Entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que mi edificio no es de 4 pisos, sino que el incremento, digamos, vamos a incrementarle un piso más? Vemos que ahora esta configuración que tenemos aquí para los muros en la dirección X ya no cumple. Para la dirección Y, como vemos, sigue cumpliendo, pero para la dirección X ya no me está cumpliendo. Entonces, en este caso, como ya tengo todos mis muros aquí en albañilería nuevamente, esta disposición de los muros me va a hacer de que mi rigidez tenga la tendencia a ubicarse aquí. Yo, para tratar de equilibrar esta irregularidad que voy a tener y jalar al centro de rigideces hacia abajo, es que yo podría optar por agregar aquí muros digamos de concreto, y con eso ocasionaría de que mi centro de rigideces se jalaría de esta manera. Esto bajo el criterio con las condiciones de evitar las irregularidades de las que me hablaba la norma. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer, y al hacer eso nosotros tendríamos que aplicar lo que nos acaba de indicar la norma. Entonces lo que yo haría es lo siguiente. Aquí incorporaría, a ver, resistencia del concreto, F''C. En este caso, como van a ser ya muros, serían muros aquí y tendría muros aquí, serían ya muros estructurales.
Muros estructurales que deberían ser diseñados de acuerdo con lo que acabamos de leer con la norma técnica de edificación E060, ya que pertenecerían a lo que son pórticos o muros de concreto armado, lo que son placas. Entonces, la calidad mínima del concreto estructural es de 210. Trabajaríamos con un valor mínimo de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad del concreto sería igual a 57.100 por la raíz cuadrada de 210. Tendríamos este valor. Aquí tendríamos kilogramos por centímetro cuadrado. Y tendríamos también, voy a incrementar aquí una fila más, módulo de elasticidad del muro, que es igual a 500 por la raíz, por la resistencia a la compresión de la albañilería. Nosotros estamos trabajando, como se les indicó en un inicio, vamos a trabajar con ladrillos artesanales. Me corresponde trabajar con pincón artesanal, cuya resistencia a la compresión es de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, como tengo ese valor, multiplico nada más y obtengo entonces el módulo de elasticidad de la albañilería. Acabo de aplicar 500 veces F'M debido a que el módulo de elasticidad para muros construidos con unidades de albañilería, con unidades de arcilla, se calcula de esta manera. Y eso es lo que he aplicado hace un momento. Entonces tendría estos valores y puedo calcular entonces la relación E sub C sobre E sub M. Bueno, aquí sin unidades. Entonces, a ver, creo que aquí, bueno, aquí estoy cometiendo un error. 15.100. Tendría este valor. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, para este muro, para un muro estructural, que bien podríamos trabajar con un espesor de 15 centímetros o con un espesor de 25 centímetros. En este caso, para tratar de jalar la rigidez hacia abajo, el centro de rigidez hacia abajo, voy a trabajar con 25 centímetros y el espesor equivalente, transformando ese muro de concreto a un muro de albañilería, porque esta expresión es para ser usada solamente en muros de albañilería. Entonces nosotros debemos transformar los espesores de concreto a espesores de albañilería, y eso se logra de la siguiente manera: el espesor equivalente sería igual a el espesor del muro, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo en fórmula, el espesor del muro de concreto, MC le voy a colocar, por la relación al módulo de elasticidad del concreto sobre el módulo de elasticidad del muro.
Con esto lo que estamos haciendo es transformar, como les repito, el espesor de concreto a espesores de albañilería. Entonces, por ejemplo, aquí, aplicando esta expresión, yo tendría 0.23 o 0.25. Vamos a dejar en 0.23 nada más, por esta relación, y me va a dar esta expresión. Bueno, con uno prácticamente estaríamos cumpliendo ya. Y 0.13, por ejemplo, por este valor, y me quedaría de esta manera. Así es como yo tendría ya el cumplimiento de que este valor sea mayor a este, de esta forma. O en su defecto, yo podría trabajar, ya que estos valores me parecen demasiado excesivos, con un valor, digamos, igual al de la albañilería, con solamente eh, un valor de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces con esto ya tendría el cumplimiento de la densidad de muros para esta dirección. Y como les digo, nosotros estamos viendo de que ya con uno nada más estaríamos cumpliendo más de manera satisfactoria esta condición, pero estoy optando por incorporar dos de concreto para hacer de que el centro de rigideces tienda a hacerse más por aquí. Entonces mis muros de concreto serían, en el caso de que tuviera un número de 5 pisos, eh, serían de concreto de resistencia igual a 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos dos prácticamente. El resto sí quedaría nada más como de albañilería. Entonces así es como nosotros supliríamos de las dos maneras como nos recomienda la norma para cuando no cumplimos con esta condición. Entonces así es como nosotros estaríamos estructurando de una manera adecuada toda nuestra construcción. Entonces de esta manera hemos cubierto todo este primer ítem. Veamos ahora lo correspondiente al sismo severo y al sismo moderado. En términos de análisis y posterior diseño, el sismo, vamos a empezar con el sismo severo. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 8. Aquí tenemos unas definiciones. Tenemos dos tipos de sismo. Toda esta parte se las voy a dejar a que le den lectura, y yo nada más les voy a indicar de manera sencilla cuando utilizamos cada uno de los sismos. Esto nada más un poco para agilizar y para que también ustedes le den leída, y de que si tienen alguna duda o consulta me la hagan en el grupo del curso y yo ya les estaría respondiendo de la manera más rápido posible. Entonces tengo yo aquí dos definiciones que también tengo yo aquí, yo tengo incorporadas aquí. Aquí, sismo severo. El sismo severo es el que nosotros vamos a calcular con la E030, cuyo R básico, como nosotros vamos a diseñar por esfuerzos permisibles, el R básico con el que vamos a trabajar es con un R igual a 3. Y este sismo severo, de acuerdo con la teoría que tenemos también aquí,
me va a servir solamente para realizar la verificación de la rigidez lateral de la construcción, y la verificación de la rigidez lateral de la construcción o de la edificación la vamos a hacer mediante esta tabla número 11 de la norma técnica de edificación sismo resistente S030 de este año 2016. Y tenemos la limitación de que la deriva o el desplazamiento relativo, sobre el desplazamiento relativo ustedes pueden buscar en un video que he publicado en YouTube sobre el cálculo de derivas, qué es una deriva y cómo determinarla. Ahí ustedes van a encontrar toda esa información referente a ello, pero aquí nada más se les va a indicar de qué límite entonces de derivas para la albañilería no debe sobrepasar este valor de 1 en 200, o, como o de la manera como nos lo indica aquí la tabla número 11. Este sismo severo, entonces, como les repito, para lo único que me va a servir es para determinar eh, si es que mi construcción es lo suficientemente rígida de acuerdo con esta condición. Esa es la única aplicación que nosotros le vamos a encontrar al sismo severo, y obviamente revisar cuáles de los muros están recibiendo la máxima carga sísmica, y aplicar las disposiciones que hemos visto aquí en la norma del 10% que nos habla. Entonces eso también lo vamos a aplicar con este sismo severo. Entonces esa es la única aplicación que le vamos a encontrar nosotros a ese sismo severo. Adicionalmente, nosotros tenemos una tabla número 10, que es una tabla que nos da restricciones sobre las configuraciones estructurales que debemos evitar, y esto está ligado íntimamente a lo que es la estructuración del edificio, estructuraciones que estuvimos viendo también ya en el ítem anterior de esta sesión. Entonces aquí en esta tabla número 10, por ejemplo, podemos visualizar las restricciones de irregularidades que debemos evitar para cada construcción, dependiendo de la zona sísmica asignada y dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar. Nuestra construcción es del tipo C debido a que es una edificación, y para las zonas 4 y 3, que es con la que vamos a diseñar, me dice, para el caso de las edificaciones, no se permiten irregularidades extremas. ¿Esto a qué se refiere? Voy a revisar, voy a abrir la norma. A ver, esta se encuentra por aquí. Aquí está. Eso de las irregularidades nosotros lo encontramos en la tabla número 8 y la tabla número 9, que me habla sobre irregularidades tanto en planta como en altura, debido a que cuando nosotros calculemos el coeficiente de reducción de fuerzas, ya final debemos afectar el coeficiente básico, que en un inicio va a tener un valor de 3, debemos afectarlo por los coeficientes respectivos de irregularidades en altura y en planta. Es por eso que debemos tener en cuenta. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos aquí en el PDF entregado, debemos evitar las irregularidades extremas. Entonces, de acuerdo con la norma, nosotros debemos evitar estas irregularidades. No debemos tener.
de acuerdo con el análisis posterior que nosotros realicemos mediante un análisis dinámico. Entonces, mi factor de irregularidad no va a tener un valor de 0.5, pero sí puede tener un valor de 0.75, ya que estas son irregularidades nada más, se les puede decir simples, que no son extremas. Entonces, como valor mínimo que va a tener mi coeficiente de irregularidad en altura va a ser de 0.75, y para el caso de las irregularidades también en planta también voy a tener el mismo valor, debido a que para el caso de las irregularidades extremas no debo tener un valor de 0.60. Entonces mis factores de irregularidad tanto en planta como en altura van a variar de 0.75 hasta 1. 1 significa que no existe irregularidad. Por lo tanto, el coeficiente de reducción, teniendo en cuenta esta expresión, va a variar de este valor hasta un valor de 3. En el peor de los casos, cuando tengamos los dos tipos de irregularidad, vamos a aplicar de esta manera. Voy a ubicarme por aquí. 0.75 por 0.75, que son los factores de irregularidad tanto en planta como en altura, y por el factor de 3, que es el R básico, obtengo este valor. Y cuando no tengo ninguna irregularidad, voy a tener un valor entero nada más de 3. Entonces, esto, hablando en términos de cortante basal, me va a ocasionar de que en caso de que yo tenga esta irregularidad extrema, yo voy a tener un incremento del cortante basal en 77%. Fíjense la gran diferencia que vamos a tener al nosotros tener estas dos irregularidades. Voy a tener como máximo el incremento del cortante basal del 77%. De manera numérica, haciendo un ejemplo numérico, suponiendo de que mi cortante basal, por ejemplo, a ver, vamos a aplicar desde aquí. Por ejemplo, mi cortante basal, vamos a trabajar con el estático nada más. Yo tengo un cortante basal de 143.013. Ese valor hay que anotarlo. 143.013 punto a ver, 5845 kilogramos. Entonces, estos, cuando mi construcción sea regular, que eso es lo que yo debo lograr, debo tratar de tener una construcción regular en lo posible, ya que en caso de que yo tenga, en el caso extremo, teniendo en cuenta las variaciones que yo tengo aquí, teniendo en cuenta estas variaciones de que mi construcción sea irregular tanto en planta como en altura, yo voy a tener que mi cortante basal se va a incrementar en un 77%. Esto quiere decir de que este cortante va a tener este valor. Fíjense la diferencia. De cortantes que tendríamos una diferencia de 110 toneladas, cosa que estas 110 toneladas, pues creo que ya ustedes se podrán fijar de que
no conviene para nada tener aquí, ya que al tener esas 110 toneladas en exceso debido a esa irregularidad, debido a lo irregular de la construcción, es que nosotros vamos a tener al final una construcción más cara, debido a que como tenemos mayores esfuerzos, mayores fuerzas, me provocan mayores desplazamientos. Al tener mayores desplazamientos me producen mayores demandas en el diseño. Entonces estamos viendo de manera eh, explícita en cómo nosotros, en el error grave que estaríamos cometiendo al considerar, al realizar nuestro análisis y diseño con esas irregularidades. Entonces debemos, a partir de la estructuración, evitar esas irregularidades que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿de dónde sacamos este incremento del 77%? Es bastante sencillo de calcular. Por ejemplo, yo conozco que mi cortante se determina con esta expresión, ya sea estático o dinámico, sub sobre R por el peso. Mi cortante basal. Entonces, bajo esta expresión, yo conozco que mi peso, el peso es invariable, el S va a seguir siendo el mismo, el C va a seguir siendo el mismo, el U va a seguir siendo el mismo y el Z va a seguir siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es el R. Y bajo las condiciones extremas de tener un valor de R de 1.6875 a un valor de 3, nosotros podemos ver cómo variaría este cortante basal. Por ejemplo, vamos a calcular aquí. Voy a hacer de que todo esto sea la unidad. Entonces divido sub 1 sobre este valor, que sería irregular, y en el caso de que mi construcción sea regular sería 1 sobre 3 nada más. Vean ustedes el incremento que se tiene. De 0.33 estoy pasando a 0.59. Estoy más que duplicando. Entonces de ahí sale ese incremento del 77%. ¿Cómo obtengo yo el porcentaje? Dividiendo nada más este valor por 100 respecto del regular, y ahí obtengo yo el incremento. Entonces tengo yo un incremento de el 77%, ya que de aquí yo le puedo quitar el 100% y obtengo ese porcentaje de incremento, 77.78%, que es el valor que se ha colocado aquí nada más en entero, aquí en este texto. Aquí inclusive podemos ver las aplicaciones que va a tener ese sismo severo. El estado de análisis por sismo severo será usado únicamente para los siguientes propósitos: cálculo de desplazamientos y derivas para los pisos, para verificar de acuerdo con la tabla que hemos visto, menor a 0.005 deben ser las derivas; cálculo del cortante basal y su distribución por piso, obviamente para poder determinar lo anterior; y la verificación de las irregularidades estructurales. Entonces, esos son los únicos propósitos para los cuales me va a servir ese sismo severo. A diferencia del sismo moderado, que de acuerdo con la teoría que tengo aquí, el sismo moderado yo lo voy a obtener dividiendo, dividiendo el sismo que tengo a la mitad, o en su defecto duplicando este valor de R. Así es como yo estaría obteniendo la mitad del sismo. Por ejemplo, el cortante basal
sabemos que para el sismo severo sería todo este valor, esto multiplicado por el peso sísmico, de esta manera. Pero para el sismo moderado me dice que es aquel que proporciona fuerzas sísmicas inerciales equivalentes a la mitad de los valores producidos por el sismo severo. Entonces yo, para generar esa mitad, hago esto, y de esta manera ya tendría la mitad del sismo moderado. Entonces por eso es que les estoy indicando de que nada más consistiría en duplicar el valor de R, de lo que esté en un valor de 3 a un valor de 6, o teniendo en cuenta también las irregularidades, variaría de 3.375 hasta un valor de 6, que como vemos, de todas maneras, tener este valor no conviene para nada respecto de este, ya que tendríamos el mismo incremento, el mismo porcentaje de incremento. Me dice que, a diferencia del sismo severo, el estado de análisis por sismo moderado es usado para el diseño exclusivo de los elementos estructurales, y entiéndase por elementos estructurales en este caso a todos los muros de albañilería. Todos los muros de albañilería se van a diseñar con ese sismo severo, pero los muros, o perdón, los elementos de los pórticos, eso sí los vamos a diseñar con el sismo severo, ya que el diseño de los pórticos, en el caso por ejemplo de que tuviéramos un sistema, digamos, dual, o un sistema porticado, o un sistema de muros estructurales, esos elementos componentes de pórticos especiales resistentes a momentos, cuando nosotros diseñamos por sismo no le hacemos ninguna reducción al sismo, por lo tanto deben ser diseñados por sismo severo. Pero para el caso del diseño de los muros de albañilería deben realizarse por el efecto del sismo moderado. Solamente esa es la única aclaración. Entonces, resumiendo, tendríamos muros de albañilería, el diseño por sismo moderado, elementos como columnas, como estas vigas, que son vigas de pórticos. Aquí tengo un muro de concreto, deberían ser diseñados para el sismo severo. Esa sería la única condición que deberíamos cumplir. Ojo que no les estoy indicando estas vigas, porque estas vigas forman parte del sistema de albañilería, y estas vigas por lo tanto se diseñarán como eh, para el sismo moderado. Entonces esas son las aclaraciones que hay que realizar, y vamos a leer cuando ya hagamos el diseño. Vamos a leer, vamos a dar lectura, y vamos a ir interpretando y vamos a ir avanzando en lo que es el diseño de la albañilería. En este caso estamos viendo todavía la parte teórica. Entonces, de manera simple, como les indiqué, eso sería lo correspondiente al sismo moderado y al sismo severo, cómo se aplica y en qué situaciones se aplica. Por último, entonces, vamos a ver el dimensionamiento de los elementos de concreto armado y albañilería, ítem que se lo tiene aquí en este texto. Aquí sí voy a guiarme. Aquí sí voy a guiarme del texto. En el caso de los muros de albañilería, aquí me correspondería hablar de la zona sísmica 3 y 4, y acá de la zona sísmica 1 y 2. Tenemos la relación básica para dimensionar de manera preliminar los muros. Entonces, para nuestro caso nos tocaría trabajar con esta fórmula: h/20, y h me dice que representa la altura de los elementos
de Ariosto, o en su defecto, trabajando de manera más sencilla, sería, a ver, vamos a revisar por aquí. En un inicio nosotros no conocemos qué dimensiones van a tener estos arriostres, a pesar de que hemos indicado de que va a tener la misma altura de la losa, pero en un inicio no la conocemos. Por lo tanto, de manera inicial, la altura H del muro va a ser esta, de piso a piso. Y como tengo alturas de piso a piso, y es una altura de 2,80, conozco que H es igual a 2,80 o 280 centímetros. Entonces el espesor del muro debe ser mayor o igual a que 280 sobre 20. A ver, sobre 25 creo que es. A ver, estoy empezando a entrar en un error. Bueno, sobre 20. Obtendría un espesor efectivo de 14 centímetros. Pero en este caso tenemos valores, por ejemplo tengo valores nada más de 13 centímetros, debido a que este valor de 2,80 que yo tengo especificado, teniendo en cuenta que la losa, como mínimo en el caso de Perú, la losa aligerada como mínimo, o losa nervada como mínimo, tiene un espesor de 17 centímetros. Entonces yo puedo restar 280 menos 17 y dividir, y obtendría entonces el espesor efectivo de la albañilería, que tendría entonces como mínimo un valor de 13,15, que en este caso hemos redondeado a un valor inmediato inferior, de tal manera que lo tengamos para efectos constructivos reales, ya que en la realidad nosotros vamos a tener muros de estos espesores como mínimo para un muro con aparejo de soga de 13 centímetros. Y así es como nosotros dimensionaríamos un muro de albañilería, teniendo en cuenta nada más estas expresiones bastante sencillas. En cuanto al concreto, de manera preliminar, esta expresión la encontramos en esta sección de la E060 o de la CI 318 hasta la versión 2011. Encontramos en esta sección encontramos esta fórmula, y aquí tenemos la descripción de cada uno de los parámetros que estamos observando aquí en esta expresión. Factor de longitud efectiva vamos a calcular con un valor de 0,8. Esto vamos a ver al momento que hagamos el análisis. Cuando hagamos esto, vigas de acople son las vigas que van a unir a los muros. Esto es, que van a acoplar a los muros para que se dé la transferencia de cargas entre un elemento y otro, teniendo en cuenta su rigidez de cada uno de los elementos, para que se distribuya la fuerza sísmica de la manera mejor equitativa posible y garantizar el comportamiento de diafragma rígido. Aquí tenemos las expresiones
se ha revisado la sección 21991 y 21992, y por ejemplo para vigas de acople de 40 centímetros, teniendo en cuenta las indicaciones anteriores para la concepción de diafragma rígido, teniendo en cuenta estas indicaciones, teniendo en cuenta de que el valor mínimo de la viga, el ancho mínimo de la viga es de 25 centímetros o un cuarto de la altura, y en base a de que la longitud de la viga al peralte del mismo sea mayor o igual a 2, se obtuvo estas longitudes mínimas para las vigas. Por ejemplo, para la altura de 40 centímetros, 0.25 por 4, yo obtengo un valor de 10 y el mínimo es de 25. Entonces el ancho mínimo de la viga va a ser de 25. Sin embargo, nosotros vamos a tener en total, vamos a lograr vigas de 15 centímetros de ancho. Por lo tanto, vamos a romper esta regla y vamos a indicar de que como mínimo nuestras vigas van a ser de 15 centímetros de ancho. Entonces, para el peralte de 40 centímetros, obtendría entonces una longitud mayor o igual para tener la viga de acople, cuyo refuerzo sea solamente longitudinal, ya que en el tema de las vigas de acople, a ver, voy a pasarme aquí, voy a acercarme. Para el tema de las vigas de acople hay de dos tipos. Yo he escogido la que me cumpla de que la longitud de la viga entre su altura sea mayor o igual a 2, debido a que con esta relación yo obtengo de que el diseño del refuerzo solamente va a ser basado en refuerzo longitudinal, de esta manera, ya que de lo contrario de tener una relación menor a 2, voy a requerir yo del refuerzo, de un refuerzo que sea cruzado de esta manera, cosa que como voy a tener elementos largos en este caso, no me van a cumplir, no va a tener sentido tener el diseño del refuerzo así, de esta manera. Entonces, por eso es que yo escogí esa relación de que la longitud a la altura, al peralte de la viga, sea mayor o igual a 2. Entonces aquí el mínimo va a ser de 15 centímetros, y para un peralte de 40, por ejemplo, voy a tener que mi viga debe ser mayor o igual a 80 centímetros. En la gran mayoría de estos, todos los vanos tienen 80 centímetros como mínimo, por lo tanto me va a cumplir para estas relaciones. En el caso de las vigas de los pórticos, en este caso vamos a tener pórticos aquí voy a tener yo un pórtico, aquí voy a tener otro pórtico, aquí voy a tener otro pórtico. Todos estos son pórticos. De esta manera, aquí yo tengo pórticos. En estos pórticos, las vigas van a ser diseñadas de esta manera, teniendo en cuenta esta tabla que relaciona la carga viva entre la relación largo-ancho. Para cuando tenemos esta relación, vamos a necesitar utilizar estos coeficientes. La relación ancho-largo, este ancho se refiere a la base de la viga, a la base B de la viga. Por ejemplo, tenemos una sección de viga, digamos ahí, esta tiene un ancho de viga, tiene una altura
y tiene una longitud. Entonces esa longitud L es de la que me habla aquí. Ancho a largo mayor o igual a 0.67 o ancho a largo es mayor a 1. Cuando tenga esta condición, dependiendo de las cargas vivas que yo aplique, que obviamente me voy a referir a esta, mi coeficiente va a ser de 13. Y así es como yo dimensionaría la altura de la viga del pórtico. En el caso del ancho de la viga, este B me representa la dimensión menor de la losa. Esto se refiere a lo siguiente. A ver, aquí por ejemplo voy a hacer un zoom de esta manera y yo tengo mi aligerado va en este sentido. A ver, voy a pedirle a Etaps que me muestre la proyección de las viguetas. Ahí vemos la proyección de las viguetas. Mi losa, como va en este sentido, yo tengo que para esta viga el ancho B se refiere a de esta longitud. Desde esta distancia yo voy a enmarcar la mitad y desde esta distancia yo también enmarco la mitad, pero teniendo en cuenta esta distancia. Entonces sería desde aquí hasta este punto. Tendría esta distancia. Entonces la máxima distancia sería esta. Este sería el ancho B. Este ancho entre 20 me va a dar el ancho de la viga. Así es como dimensionamos. Prácticamente sería bueno, nada más la división, una 20ª parte de ese ancho total. En el caso de las columnas, estas fórmulas seguramente las han visto en sus cursos de concreto armado, la cual relaciona un coeficiente K y un coeficiente N, que tiene que ver con la ubicación de la columna y por último las losas aligeradas, que de manera sencilla las vamos a dimensionar como H mayor o igual, el espesor de la losa mayor o igual a la longitud que debe cubrir sobre 25. Por ejemplo, yendo aquí al plano, la mayor distancia, por ejemplo, veamos aquí, yo tengo una distancia de 320, aquí tengo una distancia de 293, 270, me parece que la mayor distancia la tengo aquí, 320. Sobre 25 obtengo un valor de 12.8. Este valor de 12.8, bueno, yo al dividir la longitud entre 25 obtengo este valor, que sería el espesor de la losa, pero comercialmente nosotros no tenemos estos espesores de losa, sino que de acuerdo con la tabla del anexo 1 de la E020 que hemos visto en la clase anterior, ahí vimos lo que son las losas. Hemos visto que como mínimo tenemos espesores de 17 centímetros. Entonces el espesor con el que vamos a trabajar sería de 17 centímetros para la losa aligerada de este proyecto. Y así es como nosotros dimensionaríamos la losa aligerada. Para el caso de las escaleras, para no tener mucho peso en las escaleras y diseñar el refuerzo,
de una manera más consistente, debido a que como tenemos solamente cargas, las cargas van a ser pocas debido a que solamente es una vivienda. Su carga es nada más de 200 a 250 kilogramos por metro cuadrado. Es una carga bastante baja, por lo tanto no vamos a necesitar un espesor eh, significativo para la losa de la escalera, sino que va a ser mínimo, y ese valor mínimo se dimensiona de esta manera: la longitud que debe cubrir la losa dividido entre 30. Por ejemplo, yo tengo, a ver, déjenme buscar, aquí tengo un archivo que se llama cimentación. Vamos a abrirlo. Tengo aquí, por ejemplo, yo he establecido de que mis eh, de que la cimentación de la escalera inicie desde aquí. Si ustedes miran la arquitectura, la escalera va a iniciar desde acá, más o menos por aquí empieza, pero no la he colocado aquí. Bueno, estamos adelantando un poco lo que es cimentaciones. No la he colocado aquí debido a que, como ya tengo la cimentación acá, si yo coloco la cimentación de la escalera aquí encima, yo lo que voy a hacer es sobrecargar esta cimentación. Y para no sobrecargar la cimentación aquí, es que he optado porque el arranque de la escalera sea aquí, desde aquí, para que se apoye directamente en el suelo y no en la cimentación. Entonces, con todo esto, la escalera viene, digamos, viene así y dobla por acá. Entonces, la longitud que cubriría en este caso sería desde aquí hasta este lado. ¿Hasta qué? Esa distancia yo la puedo conocer considerando la distancia máxima, que sería desde aquí hasta este extremo. Tendría un valor de 2.45. A ver, tendría 245 sobre 30. Tendría un valor de 8.1. Pero podría, este valor no es constructivo. Trabajaríamos con múltiplos de 1 pulgada o con múltiplos de 5. Un buen valor para esto sería un espesor de 10 centímetros o un espesor de 12.5. Para no congestionar mucho el refuerzo, vamos a trabajar con este valor. Vamos a ver al final, cuando hagamos el diseño de las escaleras, por qué es que se escogió este valor y no el de 10 centímetros. En el caso de los tanques cisternas y tanques elevados, nosotros vamos a diseñar o vamos a dimensionar de manera preliminar el espesor de los tanques por cortante, debido a que en el caso de tanques, como son tanques pequeños, el máximo efecto que vamos a tener en en las paredes del tanque va a ser el efecto de cortante. Va a ser mayor, más, más significativo que el efecto de flexión. Y nosotros vamos a dimensionar ese espesor por ese cortante, ya sea cuando el muro se encuentre a flexión o cuando este se encuentre a tensión. Vamos a ver cada una de esas condiciones cuando nos toque hacer el diseño de cada uno de los elementos. Y vamos a trabajar con esta tabla. Bueno, entonces esas fueron todas las explicaciones previas, preliminares, fundamento teórico inicial que debemos conocer para empezar nosotros con el diseño de cualquier proyecto en albañilería. Entonces, hasta aquí tendríamos la segunda sesión, y en la tercera sesión ya vamos a ir adentrándonos poco a poco ya a lo que es el diseño en sí, ya que vamos a ver
ya la primera parte de lo que es el proyecto que vamos a desarrollar. Vamos a ver todos los datos que hemos recolectado y por qué es que hemos recolectado esos datos, y también vamos a ver todos los parámetros para diseño sísmico. Entonces nos vemos en la tercera sesión para que ya después, a partir de la cuarta sesión, veamos todo lo que es aplicación y análisis y cálculo manual con eh, el programa ETAPS. El programa ETAPS solamente lo vamos a utilizar para el modelado de la edificación, para dibujar el edificio, analizarlo, ver las condiciones de diafragma rígido, los temas, verificar los temas de irregularidad, y el resto sí lo vamos a realizar a mano, ya que ETAPS no me diseña la albañilería de la manera como nosotros en realidad lo requerimos de acuerdo con las exigencias que nos da la E020.